Seguimos en vivo en The News Central para toda América Latina. Hoy usted tiene una cita con The News. Se estrena la primera parte, el primer episodio de la nueva serie de Familias Narco. Esta serie que nos permitirá vivir de cerca lo que tiene que ver con el narco, el crimen organizado, cómo se vive en toda Latinoamérica y esto cómo ha estado creciendo. En este primer episodio se enfocará la atención en el Tren de Aragua, esta banda delictiva cuyo origen, dice, se hizo en el 2005-2006 en mi país, Venezuela. La invitación, usted la tiene, no me quiero equivocar con las horas, 20 horas Colombia, Perú y Chile, a las 21 horas en Chile, a las 22 en Argentina y Uruguay. Familias Narco, hoy, primer episodio, Tren de Aragua. Usted ve en pantalla entonces el horario. La invitación es esta noche. En el marco de este mismo episodio, y lo que tiene que ver con la investigación que se hace respecto del crimen organizado y cómo afecta a América Latina, vamos a tener el honor de poder conversar con una voz autorizada. Él es especialista en narcotráfico y también en corrupción. Desde Perú, Pedro Yaranga está con nosotros. Pedro, bienvenido a Diario Central. Desde el estudio le saluda Andy Chirinos. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Andy? Muy buenas noches. Le agradezco desde ya por estar con nosotros y el tema central de esta tertulia que pretendo tener con usted es el crimen organizado, son las familias narcos y cómo esto está creciendo en Latinoamérica. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Efectivamente, en el momento, no solo en el Perú, sino también en varios países de Latinoamérica, se está masificando bastante esta organización transnacional que es el Tren de Aragua. En Sí. parte, en Perú y en Chile ya está siendo controlado. Yo creo que en el transcurso de los siguientes años, de todas maneras, eh, va a hacer algún esfuerzo la policía en forma conjunta y serán probablemente capturados los dirigentes importantes y obviamente controlados con toda seguridad. Tenemos que pensar que es un grupo que nace en Venezuela, en el estado Aragua, un par de sindicatos en descontento que comenzaron a amenazar a todos los inversionistas, fue expandiéndose como un cáncer en metástasis en toda Latinoamérica. De hecho, si pudiéramos en este momento hablar de números, la violencia crece más en Sudamérica que en Norteamérica y 10 veces más de lo que pasa, por ejemplo, en el continente asiático. Hoy se expande el Tren de Aragua, inclusive llegamos a escuchar casos de España. ¿Cuál cree usted, basado en su experiencia, es la estrategia que deben usar los líderes del mundo para poder detener a estos criminales? Lo que pasa es que el Tren de Aragua está casi asociado a pequeños grupos locales, o sea, casi en ningún lugar ellos actúan solos. Okay. En cada país siempre tienden a captar pequeños grupos que no son organizaciones, sino pequeñas bandas, pero que tienen mucha experiencia, conocen, entonces trabajan fácilmente en el tema de la extorsión. En el Perú, por ejemplo, se ha masificado bastante también en el tema de la minería ilegal del oro, entre otros actos criminales, ¿no? Claro. Entonces, cosa que eso le ha dado resultado. Uno y otro es la ferocidad con que actúan. Anteriormente los grupos en el Perú amenazaban actualmente similar a lo que hacía o pasaba con el terrorismo en Perú, se hacen asesinatos selectivos por las espaldas a las personas que no quieren pagar la extorsión o que de alguna manera pretenden organizarse para enfrentar a esta organización criminal. Pero yo creo que en la medida en que la misma población se organice más, colabore con la policía, eso en el camino va a ser controlado. Desde su perspectiva, ¿cree usted que es un buen golpe al crimen organizado lo que ha hecho Nayib Bukele o lo que ha hecho un Daniel Noboa en Ecuador? ¿Debería esto aplicarse en los demás países restantes, incluyendo Perú, de Latinoamérica? Sin duda alguna, yo prefiero más la estrategia que está aplicando Bukele, porque en el Ecuador, si bien es cierto, se está avanzando, pero de una forma todavía bastante desorganizada. En el caso de Bukele, por ejemplo, ha hecho lo que llamamos la articulación entre el trabajo importante que hacen las Fuerzas Armadas, la Claro. Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y las grandes fallas que tenemos tanto en Perú como Ecuador no es el trabajo de la policía específicamente. La policía está bastante capacitada y hace buen trabajo. El problema está en el Ministerio Público
y en el Poder Judicial, donde hay lazos de corrupción y también en el control de los penales. ¿Qué cree usted que es lo que ha hecho a estas bandas delictivas tan exitosas? Y esto no lo digo como un punto de celebración, pero si usted y yo estamos hoy conversando de cómo han crecido en Latinoamérica y con aras de expandirse a otros continentes, algo malo han hecho bien, lo malo lo han hecho bien. ¿Qué es eso que estas bandas delictivas han hecho bien? Es que hasta antes de que se propagara el Tren de Aragua, la criminalidad en diversos países de Latinoamérica funcionaba como una cosa momentánea. Recibían el dinero, luego se repartían, disfrutaban del dinero. Pero con la masificación del Tren de Aragua han aprendido a hacer de la criminalidad ya una empresa. Ya no solo extorsionan, no solo roban, sino que acumulan capital y al paso también constituyen algunas empresas y al mismo tiempo son criminales y a la vez empresarios. Eso ha pasado en el Perú, por ejemplo, con la pequeña minería o la minería artesanal. Bien, Pedro Yaranga, me alegra muchísimo poder conversar con usted sobre este tema, justamente en el marco del estreno de esta importante serie hoy en The News que nos acerca a las familias narco. Pedro Yaranga, especialista en narcotráfico y corrupción desde Perú, le agradezco por su perspectiva. Tenga usted muy buena noche. Buenas noches.